Señor Coronel Ángel Arturo Castro Flores, Sí. bienvenido a librosperuanos.com. En ocasión de la presentación de su libro La prensa de ocupación, Lima, 1881-1883. Permítame felicitarlo por esta valiosa, valerosa e indispensable contribución bibliográfica. Muchas gracias. Y vamos a empezar con una primera pregunta. Su obra tiene el mérito de despertar el ánimo patriota, abordando un tema inédito, el papel de la prensa durante la ocupación chilena. Pero también tiene el acierto de enmarcar el estudio dentro del llamado operaciones psicológicas, Sí. con la sigla OPSIC. Así, la campaña de Lima concluye entre el 13 y 15 de enero de 1881, pero ya el 20 de enero aparece el primer editorial cínico del diario La Actualidad. ¿Cómo explica usted que el invasor chileno haya tenido una idea clara de la función psicosocial que debía cumplir la prensa? Nos tendríamos que remontar a la historia de la llegada de la imprenta. Al Perú llega más o menos 200 años antes que llegue a Chile. Sin embargo, la gran diferencia está en que ellos, después de la independencia, tuvieron una gran estabilidad política. No vivieron la etapa que vivimos nosotros, donde los mariscales de Ayacucho se iban relevando en el poder por intereses políticos o intereses económicos. Hasta 1872, en que con el gobierno de Manuel Pardo ingresa prácticamente un gobierno civil. En esa etapa ellos fueron creando el Estado chileno. Y en ello ayuda mucho no solamente Andrés Bello, que es rescatado de Europa y se lo llevan allá para que sea ministro, y es el primero que hace la ley, la ley civil del Estado chileno. Él es el que le da la organización al Estado chileno. Entonces, el desarrollo de la prensa de ellos fue un poco más orientada a lo que es ideológico y político por las luchas que había entre los diferentes partidos políticos. No se dedicaron al día a día, no se dedicaron a narrar los hechos diarios de lo que seguía. Probablemente lo hacían, pero más orientado a la propaganda. Entonces eso explicaría de alguna forma que al llegar a Lima, ellos ya tenían todo planificado. Entonces lo único que hicieron es poner en ejecución un plan de propaganda que ya lo tenían hecho desde que salieron de Santiago. Tan es así que para ello ellos toman la imprenta del diario El Peruano y ahí empiezan ellos a imprimir el primer diario, 3 días después de la ocupación de Lima. Increíble. En su análisis de la prensa limeña durante la ocupación chilena del 81 al 83, usted analiza 55 editoriales, a partir de las cuales se percibe nítidamente los dos temas estratégicos de Chile: lograr la paz con cesión territorial y destruir el ejército de Cáceres. ¿Pero no considera que Chile logró lo primero con el apoyo de los Estados Unidos? No, yo más bien diría que quien apoyó abiertamente fue Inglaterra. Inglaterra, como recordaremos, estaba ya relevando en el poder mundial a España. España estaba en decadencia ya. Entonces, Inglaterra, muchos empresarios de ellos invirtieron en salitreras chilenas. Recuerden que en Antofagasta, territorio boliviano, había salitreras que estaban en manos de chilenos y en manos de ingleses. Entonces el interés era más para Inglaterra, porque necesitaban el salitre para una serie de empleos que le daban ellos, ¿no? Y que Estados Unidos. Más bien Estados Unidos, pienso yo, que en la etapa en que vino el general Pershing y Lassiter, estuvieron ellos más bien viendo una paz sin cesión territorial, apoyando al Perú. Entonces, yo más bien pienso que Inglaterra fue la potencia que en esa época ayudó a Chile más bien para lograr sus objetivos. ¿Usted pensaría que Chile puso al tanto de sus planes guerreristas a Inglaterra?
Los planes guerreristas no creo que los haya conocido, digamos, directamente. ¿Sí? Lo que sí ellos recibieron apoyo logístico. Acá teníamos que recordar también que Alberto Vesglana, que es un diplomático chileno, trabajó durante muchísimos años en Europa como diplomático, como plenipotenciario chileno. Él se encargó no solamente de frustrar las compras del Perú en el extranjero para defenderse, sino que facilitar la compra de armamento y uniformes para Chile. Tan es así que él se movía en todos los países de Europa, tenía espías por todo sitio. De tal manera que hasta de contrabando enviaba el armamento y las municiones para esta guerra, ¿no? Un plenipotenciario muy efectivo. Efectivo. En su tratamiento del tema, también queda claro otras dos conclusiones. Las dos etapas de la prensa de ocupación, conciliadora primero y belicosa después, cuando Cáceres se convierte en peligro para la ocupación. Pero la prensa de ocupación en esta segunda etapa realmente mantuvo el espíritu derrotista en el ejército. No. Lo que sucede es lo siguiente. Recordarán ustedes que Francisco García Calderón es elegido por los notables de Lima, 114 notables lo eligen a él, para que sea él el gobernante del Perú. ¿Y en razón a qué? En razón a que Vergara, el general Vergara y el señor Lévano, que eran autoridades representativas en Lima de Chile, no aceptaban ningún trato con Nicolás de Pirola. Por eso es que ellos reconocen al gobierno de Francisco García Calderón. Y Francisco García Calderón va tomando fuerza, va empoderándose, porque recibe el apoyo de Estados Unidos, que era una potencia ya en crecimiento, y de otros países de Europa. No importantes, pero eran países que ya estaban reconociendo a su gobierno. Y además, en el interior del país había ya ciudades que se estaban pronunciando a favor de él. Entonces, so pretexto de que había dado disposiciones para el contrato de traer moneda al país, la autoridad que era Patricio Lins le cierra el gobierno y lo deporta a Chile preso. Pero la realidad era que Francisco García Calderón no quería ceder territorio bajo un tratado de paz. Cierto. En su estudio también queda nítido el papel egocéntrico de Piérola, el de resistencia de Francisco García Calderón y el de la infame traición del general Miguel Iglesias. ¿Cómo entonces explica usted, dentro de la lógica de la guerra psicológica, que a un traidor como Iglesias, que apoyó a Chile en su guerra contra Cáceres, el gobierno de García junto a generales del ejército le rindieran reconocimiento en el 2011? Bueno, eso yo creo que más bien ha sido por amistad y por familiaridad de algunos personajes de esa época que tenían relación familiar con Iglesias. Pero la verdad que Iglesias, después de la batalla de Chorrillos, fue capturado. Luego sirve como un personaje que se acerca al ejército para conversar, pero como parlamentario, acompañado de generales chilenos, ¿no? Entonces, luego él va a aparecer posteriormente, digamos, libre, y luego el pronunciamiento que en Cajamarca él hace un pronunciamiento en contra de Cáceres y a favor de Montán, creo que es el pronunciamiento, en la que él aboga por una paz con Chile, ya, pero aceptando las condiciones que Chile estaba imponiendo en ese momento. ¿Y el reconocimiento del gobierno de Alan García en el 2011 al general Iglesias? Ese reconocimiento yo creo que no debió darse. No debió darse porque el accionar de Iglesias no fue, digamos, muy transparente en esa época, ¿no? Y no solamente en esa época, sino antes, cuando Nicolás de Piérola se levantaba en Valparaíso y venía y se levantaba contra Pardo y se levantaba en esas épocas, porque él hizo 5 levantamientos contra gobiernos constituidos. Y al final el que le dio el resultado fue
cuando se levantó en contra de Prado, porque Prado ya se había ido a Europa, entre comillas, ¿no? Porque realmente al final, de acuerdo a lo que sostiene en su obra Víctor Andrés García Belaúnde, que es el expediente Prado, en la obra, ahí dice otras cosas, ¿no? Ahí dice otras cosas. Entonces no se fue ni a comprar armas, ni nada de esas cosas. Él más bien se fue porque tenía intereses económicos en Chile y no los quería perder. Tenía un banco, tenía una mina de carbón y bueno, entonces dijo, si me enfrento a ellos, voy a salir perdiendo. Prefirió sus negocios al defender la patria. Sí, no sabemos los entretelones que habían, porque había mucha relación entre las personas de alto nivel de Chile y Perú. ¿Como ahora? Como ahora. Tan es así que, por ejemplo, el presidente en esa época, Mariano Ignacio Prado, era compadre de Aníbal Pinto. Ostentaba el grado de general de división del ejército chileno. Después del combate del 2 de mayo había pasado algo de 5 o 6 años en Chile, viendo sus intereses económicos. Entonces, esas cosas, por ejemplo, nos da que pensar. ¿Por qué? Porque si establecían relaciones de ese nivel, como ahora, por ejemplo, ¿no? Él tenía que necesariamente irse de acá, porque si no, seguramente le confiscaban sus propiedades, ¿no? Cierto. Los chilenos crearon 4 periódicos principales: La Actualidad, La Situación, El Diario Oficial y El Comercio Apócrifo. Luego ampliaron la cobertura: La Tribuna de Lima, El Pueblo. Pero El Orden y La Bolsa fueron creados bajo el gobierno de García Calderón para responder a estas acciones de propaganda. Sí. Digamos, ¿cuál fue el papel periodístico de la oligarquía peruana durante la ocupación? Bueno, muchos de ellos empezaron a tener ya unas relaciones más familiares con los ocupantes. Se cuenta una serie de episodios en los que confraternizaban bastante la gente, ¿no? Inclusive se hablaba en que las chicas casaderas de esa época pues tendrían que ver a un buen partido como un oficial del ejército chileno, una cosa así. No es muy transparente el accionar de la oligarquía en esa época, porque tenga en cuenta usted que cuando pasa mucho tiempo de ocupación de fuerzas militares enemigas en un país, ya como que las personas van perdiendo esa relación afectiva con el Estado. Y si estas personas tienen muchos intereses económicos y familiares, entonces ya va como que se van identificando con ellos y se vuelven colaboracionistas. A propósito del colaboracionismo, cuando los nazis son desalojados de Italia y son desalojados de Francia, sufren castigo los colaboracionistas. Sí. ¿Sufrieron castigo aquí los colaboracionistas? No, creo que no han sufrido castigo los colaboracionistas. Esa es una etapa en la que todavía tiene que haber transparencia. Nuestra historia está plagada de hechos que no han sido relatados de acuerdo a cómo han sucedido, sino de acuerdo a los intereses de dominantes del poder de esa época, ¿no? Quizá la principal lección que se aprende de su importante libro es que las operaciones psicológicas se trata de ganar la mente, propias y ajenas, a favor del poder hegemónico de turno. En este sentido, le preguntamos, ¿es correcto pensar que actualmente se emprende una ofensiva psicológica para defender el injusto neoliberalismo? Yo creo que sí, en todo el planeta está así. Yo creo que sí. En este arte de la guerra, del dominante por las mentes y las conciencias del dominado, ¿qué lógica de liberación se impone? A nivel país, yo creo que la lógica de liberación tendría que ser una lógica de liberación económica, pero dándole bastante importancia a la industrialización del país. Hasta ahora nuestro país, para poner un ejemplo, se ha dedicado solamente a exportar minerales y no le han dado un valor agregado a nada. Inclusive se habla de venderle energía a Chile. No sabemos si le van a vender transformada en energía
o simplemente le vamos a vender el gas para que ellos lo hagan el trabajo. Entonces, yo creo que acá nos falta mucho para la industrialización. Una etapa de la que se habla mal y necesita un buen análisis es la etapa del gobierno del general Velasco. En la época del general Velasco se quiso hacer una industria nacional y se comenzó con el ensamblaje de vehículos acá. Eso hubiera traído una gran transferencia tecnológica y pienso que en el tiempo transcurrido ya deberíamos nosotros estar produciendo vehículos digamos, de diseño nacional. A propósito de transferencia tecnológica, ¿cree usted que la industria militar peruana puede potenciar aquel componente agregado? Tuvo su oportunidad. Fíjese usted, en la época del gobierno militar, el general Mercado Jarrín creó el Instituto Científico Tecnológico del Ejército. Después de una evaluación de los oficiales, se envió al extranjero a estudiar oficiales en diferentes países, en Francia, en España, en Argentina, en Alemania, para traer la tecnología para acá y crear una propia industria militar peruana. Pero eso no ha seguido digamos, el objetivo que se quería en esa época. Eso ha derivado ya más bien en una preparación de alto nivel de los oficiales que ingresan a porque hasta ahora persiste todavía el Instituto Tecnológico del Ejército, pero ya no está orientado a la creación de una industria nacional militar. ¿Por qué? Porque tampoco hay los recursos para poder hacer eso. Si tuviéramos los recursos con el personal que tiene las Fuerzas Armadas en general, como por ejemplo la Marina con el CIMA, ¿no?, que todos vemos que están ellos en plena producción de barcos y buques, yo creo que en el ejército también se hubiera podido hacer. Eso todavía está ahí como un proyecto que en el futuro probablemente alguien lo retome y diga, no, por acá tenemos que ir, ¿no? ¿Cree usted que la división internacional del trabajo que impone el imperialismo mundial tiene que ver con nuestro impedimento de desarrollo industrial? No, yo más bien sabía qué cosa digamos, si es que hay que responsabilizar a alguien, es a nuestros propios líderes políticos, que no se vio orientar una educación para el siglo XXI. Si nosotros vemos cómo está el desarrollo de la educación en nuestro país, que ha ido de fracaso en fracaso, de programa en programa, cada gobierno viene y hace su programa. No hay un programa a nivel Estado, no hay un proyecto nacional de educación que se diga, el siglo XXI debemos tener este tipo de ciudadanos en el Perú. Entonces, como no hay eso y está, vamos a decirlo, al libre albedrío del político de turno, entonces se cambian los programas, entonces tenemos una juventud que no está muy preparada. Fíjese en nuestras universidades. ¿Qué universidad ocupa los 100 primeros lugares? Los 1000 primeros lugares. Y fíjese usted las universidades privadas, la cantidad de dinero que cobran por cada uno de los muchachos que van a estudiar. Eso es consecuente con la preparación académica que les dan para el futuro, para estar a un nivel más alto, que compita con los egresados de universidades extranjeras, es bien difícil. Vivimos un fraude universitario. Yo creo que sí, yo creo que sí. También usted enfatiza que la campaña mediática de Chile se desarrolló mucho antes de la invasión de Antofagasta boliviana de 1879. Eso quiere decir que Chile tuvo éxito en destruir la voluntad de luchar, promoviendo en nuestra oligarquía el desarme, cuando ya Grau, alarmado, aconsejaba comprar blindados. No, yo pienso más bien que eso se debió a la falta de previsión. En el gobierno, por ejemplo, de Manuel Pardo, cuando le hablaban de armamento, decían, no, ¿para qué necesito dos buques yo si tengo a Bolivia y Argentina? Porque él había calculado que iban a firmar el tratado ese que denominaron secreto, ¿no? Y que Argentina no lo firmó. Y no lo firmó porque solucionó su problema de la Patagonia con Chile. Chile fue más avispado, primero solucionó su problema con Argentina y después vino a la mesa, ¿no?, de conversaciones para decirnos, ¿ustedes por qué firmaron el tratado
A propósito de la firma y de ese comportamiento psicológico, actualmente se piensa que PPK Kuczynski es muy cercano a la simpatía con los chilenos. ¿Cree usted que también va a descuidar en este quinquenio las compras militares del Perú? Bueno, yo creo que el presidente es el presidente de todos los peruanos. Vamos a darle digamos, la oportunidad de que él se desarrolle como presidente, como él lo ha prometido. Yo no creo que un presidente sea excelente, bueno o regular, descuide la defensa nacional. Siempre va a estar preocupado por la defensa nacional. Ahora, ¿en qué medida lo va a hacer? Eso no lo sabemos. ¿Considera usted que el retraso actual en la compra de aviones de combate y blindados de batalla responde al éxito de la guerra psicológica chilena en nuestra clase política, tal como ocurrió bajo los frívolos gobiernos de Balta, Pardo, Ignacio Prado y Piérola? Yo creo que más bien es una falta de conciencia de seguridad. Si nosotros analizamos países como Israel, que vive en una guerra permanente con los países árabes, para la subsistencia de su Estado, para que ese Estado viva, esa conciencia no la tienen nuestros políticos, ¿no? Ellos creen que porque ya firmaron un tratado, nunca más va a haber guerra, nunca más se va a presentar ningún tipo de violencia. Y los estados que piensan así, lamentablemente, fracasan. Miremos Europa, todos los estados europeos, todos, tienen un tipo de adelanto tecnológico. Unos producen aviones, otros producen buques, submarinos, todos. Y todos viven la paz armada, vamos a decirlo como en 1800, viven la paz armada. Porque cada uno de ellos no se descuida de su defensa. Estados Unidos no se descuida de su defensa, Rusia no se descuida de su defensa, Israel no se descuida. Porque ellos tienen bien claro que la subsistencia del Estado, que es la subsistencia de en este caso de los 30 millones de peruanos, depende justamente de eso, ¿no? Debemos estar preparados para todo siempre. Y en ese sentido yo creo que a nuestros líderes políticos les falta un poco más de conciencia, de seguridad. Finalmente, ¿cuál es su evaluación personal sobre la guerra psicológica emprendida por los chilenos en los años de ocupación? ¿Y cree que actualmente Chile emprende una guerra psicológica sobre el Perú? En la evaluación de la época de la guerra con Chile, bien sabemos que de alguna manera influenció. Sin embargo, es rescatable, por ejemplo, que el presidente provisorio, Francisco García Calderón, no aceptara un tratado de paz, concesión territorial ni pago de dinero. Hubo una conversación en que le dijeron, mire, Hulbert, que era el plenipotenciario de Estados Unidos, dijo, sí, si el Perú no cede terreno, tendrá que pagar. Y entonces Francisco García Calderón, sí, dijo, nosotros podemos pagar lo que nos imponga Chile, siempre y cuando estemos en condiciones de pagar. Pero ceder territorio, no voy a ceder territorio. Y por no ceder territorio, se lo llevaron. Ahí las operaciones psicológicas de Chile fracasaron, porque lo que se trataba era de convencerlo a él para que él firmara el tratado. Como no aceptó, se lo llevaron preso a Chile. Permítame una última pregunta. ¿El Perú puede sentirse tranquilo con un vecino sureño cuyo coexistir político ha estado basado siempre en la expansión territorial y en la voracidad por las riquezas de sus vecinos? Yo creo que no. No podemos estar nosotros tranquilos. Somos países vecinos, lamentablemente nosotros no hemos querido ser vecinos de ellos porque vecinos de ellos era Bolivia, pero ya estamos ahí, ¿no? Entonces yo creo que siempre debemos tener bastante cuidado. Y el discurso lo dice. Desde la época antes de la guerra, el discurso no ha cambiado, ¿no? Si hubiera cambios en su discurso, diríamos, la dirección estratégica de su país ha cambiado, pero yo pienso que no. Yo pienso que el Estado peruano debe tener lo suyo,
pienso que el gobierno o los gobiernos que vengan deben preocuparse más por la defensa nacional para darle seguridad al país. Tienen que solucionar todos los problemas de inseguridad que actualmente tenemos dentro del territorio nacional y tienen que prepararse también para un enfrentamiento hipotético con nuestros vecinos del sur. Coronel Ángel Arturo Castro Flores, en nombre de librosperuanos.com, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco a ustedes por la entrevista, muy amables.